Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en el Cucurucho de Papel. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, hoy 3 de diciembre, que es sobre la conmemoración de la abolición de la esclavitud afroperuana. O no sé si lo estoy diciendo bien. Y para esta ocasión tenemos al investigador Ricardo Aguilar Saavedra, perdón, historiador Ricardo Aguilar Saavedra, quien nos comentará un poco más sobre estos hechos que sucedieron desde la época de la colonia y hasta llegar al tema de la abolición y cuáles fueron las consecuencias sobre este hecho tan histórico. Hola Ricardo, gracias ¿Cómo estás, Luis por estar Alberto? acá Gracias. nuevamente. Bueno, gracias por recibirnos acá en el museo. Y bueno, para poder empezar un poquito, Ricardo, ¿puedes más o menos decirnos lo que pasó exactamente o cuál es el antecedente de la abolición de la esclavitud? ¿Qué No, fue lo sí. que Ujú. pasó antes de que Perfecto. se diera este decreto que fue con Ramón Castilla? Perfecto. Excelente pregunta. En primer lugar, saludar a todos nuestros seguidores del Cucurucho de Papel. Digo nuestros porque yo me siento también parte de la casa. Y qué bueno que estén tocando este tema hoy, 3 de diciembre, porque me parece fundamental entender todo el proceso histórico. A veces los historiadores y el público en general se queda solo con un dato y una fecha y no entiende qué pasó durante para llegar a ese escenario, ¿no? Claro. Entonces, lo primero que habría que decir es que cuando hablamos de población afroperuana, tú lo decías, no solo estamos hablando de personas esclavizadas. Ujú. Cuando hablamos del pueblo afroperuano, estamos hablando de seres humanos, descendientes de africanos, Ajá. africanos y descendientes de africanos, que llevamos en este territorio llamado Perú 500 años. Ujú. Precisamente es a propósito de la esclavitud que se da este fenómeno del asentamiento de poblaciones africanas y afrodescendientes en territorios fuera de África, lo que llamamos la diáspora africana, a través del comercio transatlántico. Ujú. Y te hago hincapié en esto porque, claro, a lo largo de la historia, no solo los africanos fueron esclavizados. Claro. Eh, Grecia, Roma, Mesopotamia, Egipto fueron sociedades esclavistas. Pero cuando Ujú. hablamos de la esclavitud africana y afrodescendiente, que afectó a América directamente, estamos hablando de la esclavitud de los siglos XVI, bueno, finales del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, ¿no? Ujú. Entonces es importante tener en cuenta esto porque a lo largo de estos 400 años es que se da el fenómeno de la esclavitud en el Perú. De hecho, el Ujú. sistema esclavista fue parte de la economía peruana y por eso tiene repercusiones durante la colonia, Ujú. durante la república, repercusiones sociales, políticas, económicas y también repercusiones después de la abolición misma de Claro. la esclavitud. Disculpa, para hacer un paréntesis, cuando hablas sobre aspectos económicos, Uh -huh. nos referimos a aquellas personas esclavizadas que de cierta manera eran tratados, entre comillas, Sí, como objetos, ¿no? Porque así es. tenían un valor, ¿no? Un valor económico, Claro, ¿no? qué bueno que lo Ajá. señalas porque hay que hacer hincapié en eso. La visión y mentalidad de la época hacía ver, lamentablemente, y hay que Ujú. decirlo con todas sus letras, que un ser humano podía ser esclavizado por otro ser humano. ¿Y cómo se Claro. lograba eso? Quitándole precisamente esa condición de humanidad, Ujú. convirtiéndolo en mercancía. Por eso muchas de las cosas de esa época, palabras como mulato, sambo, el hecho de la carimba, de marcar a las personas Exacto. en el cuerpo cada vez que eran vendidas, hacían ver esto, deshumanizar a los afrodescendientes para poder comercializarlos. Claro, y el tema de la carimba era, si mal no me falla la memoria, una forma de saber a quién le pertenecía ese esclavo, ¿no? Claro, era una Entonces, suerte de tatuaje, pero ujú. siempre pongamos el ejemplo, tal cual como se marca el ganado, Claro. con un Ujú. fierro caliente y con un Ujú. anagrama del dueño, así se Claro. marcaban a los esclavizados también, Claro. ¿no? Y dime, Ricardo, si bien es cierto, en la etapa de la colonia empieza, digamos, esta disyuntiva, quizás por las mismas personas que eran esclavizadas, voy a saltarme un poquito cuando llega San Martín con esta idea liberal, ¿no? O mejor dicho, de liberar al Perú de los españoles, ¿no? Es cierto también que antes de San Martín ya venía una especie de revolución, ¿no? Porque ya teníamos un revolucionario inicial que era con Tupac Amaru y hasta donde yo tengo entendido de parte de la historia, no solamente el pueblo indígena, sino también el pueblo Sí, afroperuano, ¿no? Los afrodescendientes también,
se habían unido y también estaban siendo parte de esta revolución. De hecho, hay detalles interesantes que nos permiten pensar toda la historia colonial. Hay autores como Scarlett O'Fellan, que escribe Un siglo de rebeliones anticoloniales, Ajá. el siglo XVIII, como un momento en la historia colonial del Perú donde hubieron muchas revueltas contra el Estado. Pero diferenciémoslo un poquito de que querían independizarse. No era Ya. necesariamente eso, sino era revueltas contra la forma de gobierno, ¿no? Pero si pensamos en eso, hay que entender también que 15 años, no, un poco más, 1804 se da la primera independencia en América Latina, lo que hoy conocemos América Latina, y precisamente la independencia de un estado afrodescendiente, que es Haití, ¿no? Entonces, Ya. desde la independencia de Haití, ya podemos hablar de una búsqueda de una independencia política de los afrodescendientes a nivel continental. Pero, no obstante, durante todo el periodo colonial existieron rebeliones de los Claro. afrodescendientes en las haciendas. Quizás, y de las haciendas salían los cimarrones, explico el término, cimarrón era toda persona esclavizada que escapaba de la hacienda y se instituía en un palenque. Un palenque era como una suerte de gobierno liberado donde habían Ya. africanos y afrodescendientes, ¿no? Esto de aquí fue una práctica que se dio en todas las Américas. Claro, el Perú, como era cabeza del virreinato, Lima, existió un palenque y era aniquilado por completo, ¿no? Claro. No en Brasil, aunque también hubo varias expediciones de aniquilamiento. De hecho, el Día de la Conciencia Negra de Brasil se celebra en torno a uno de los personajes que resistió en un palenque y fue ejecutado por el Estado colonial. Pero no nos vayamos. En Colombia también hay ejemplos de palenque de resistencia. En el Perú hubo palenques. Hubo estas zonas de gobierno de afrodescendientes y africanos ya en libertad, huidos de las haciendas. Por ejemplo, el palenque de Huachipa, el palenque de Boca Negra en el Callao. El caso más emblemático es de Francisco Congo, un personaje esclavo que luego se vuelve cimarrón, etc. Es decir, durante todo el periodo colonial también hubo una resistencia y una búsqueda de la libertad de diversos mecanismos, ¿no? Ya sea por el lado de la rebelión o por el lado del ingreso de los afrodescendientes en el ejército. Pero es algo que se fue buscando progresivamente. Con esto termino. A nivel internacional también se fue gestando una corriente de opinión pública liderada por Inglaterra hacia finalizar el comercio de esclavizados, que tiene una matriz económica bien interesante porque se trata de liberalizar el comercio, ¿no? O sea, hay otro tema mucho más de fondo allí. Bien, Ricardo, bueno, me estabas comentando sobre el tema de esta necesidad, vamos a llamarlo que es una necesidad porque es Claro. algo natural, algo humano, y partiendo de ello, de esta necesidad de que o sea, el pueblo afroperuano o las personas que estaban siendo esclavizadas tienen esa necesidad, ¿no? de ser libres de la esclavitud. Cuando viene don José de San Martín y viene con esta idea de poder darle independencia al Perú, ¿no? Y que se da de manera progresiva. Cuando San Martín declara independencia el 28 de julio, y creo que antes lo hemos mencionado también, eh, también da un decreto sobre la libertad de vientres, que es exclusivamente para aquellos personas afrodescendientes. Sí, Ujú, es interesante destacarlo porque, a ver, ahí hay dos cosas. La primera es que entendamos la independencia como un proceso ujú, continental, ¿no? ujú, Entonces, continental y de largo aliento. José de San claro, Martín primero cruza los Andes, de Argentina hacia ujú, Chile, luego se embarca de Chile hacia el Perú, pero en ujú, todo este proceso hay una participación afrodescendiente importante. Afroargentinos cruzaron los Andes, ujú, de hecho está el batallón de granaderos a caballo, que eran jinetes afroargentinos que cruzan hacia Chile, pelean en Maipú, en Chacabuco, etc. Y es importante. Y luego, cuando llegan al Perú, José de San Martín llega al menos con 4.000 hombres, de los ujú, cuales 1.000 eran afrodescendientes. Y desembarca en la zona de Paracas, como sabemos, ujú, y en las haciendas alrededor a la zona de Paracas se generó una conmoción
importante entre los esclavizados para sumarse al ejército de José de San Martín y poder a través de esa participación poder ganar su libertad. Es interesante lo que tú señalas porque la firma del decreto que conocemos como libertad de vientres se firma solo 15 días después de la proclama de 28 de julio. Entonces es interesante también destacarlo. El 12 de agosto de 1821, José de San Martín firma este decreto donde dice que ya no va a existir la esclavitud para los niños nacidos después del 28 de julio, ¿no? Pero como Claro. siempre, la ley tiene, tú lo sabes muy bien porque eres abogado, ¿no? Yo porque trabajo aquí, que la ley siempre hay que leer el detalle pequeño, ¿no? Exacto. Y más si hablamos de estos casos de justicia, de reparación, etcétera. Porque el decreto de abolición decía que si bien eran libres, tenían que seguir trabajando en las haciendas bajo la supervisión del patrón, del capataz, etcétera, hasta los 25 años, en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres hasta los 20 años. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? No solamente eso, sino que después se desconocieron y reconocieron una suerte de marchas y contramarchas sobre el tema de la propia abolición de la esclavitud. Después de José de San Martín tuvieron que pasar 33 años para que se firme definitivamente el decreto de abolición de la esclavitud en el Perú, en un contexto también bastante particular. Claro. Antes de llegar al tema de Ramón Castillo, porque se da Así es. en el gobierno de Ramón Castilla, cuando habla sobre el tema de la libertad de vientres, y acá creo que es muy importante resaltar, se da la independencia, el cual todos conocemos, pero este decreto sobre la libertad de vientres, históricamente hablando, está escondida, ¿no? ¿Por qué? Porque al menos en colegios, hasta donde yo recuerde, a mí nunca me han enseñado eso, ¿no? Y creo que la mayoría de nosotros no nos han enseñado. Entonces yo creo que la parte más importante donde ha habido, no sé si me equivoco, un mayor apogeo con los afrodescendientes es cuando se da un derecho el cual ellos no pueden disfrutarlo, Bueno, si lo ¿no? vemos desde el sentido de las políticas públicas, claro que sí, la libertad de vientres vendría a ser la primera política pública del Ujú. Estado peruano hacia una población específica del tema étnico que son los afrodescendientes, ¿no? Claro, porque vendrían a ser los primeros, en realidad, antes de la comunidad andina. De hecho, ese mismo año se da la supresión del tributo indígena, cosa Ujú, que después José de San Martín se va, Bolívar lo restaura y así ujú, está en esas marchas y contramarchas. Y lo mismo pasa en 1854, el ujú, año de Ramón Castilla para firmar la abolición de la esclavitud, es el mismo año que se firma la supresión del tributo indígena de manera definitiva. Así ujú, que ambas luchas y procesos de reconocimiento de comunidades étnicas, yo creo que van también de la mano. Claro, este reconocimiento de derechos, yo entiendo que, o sea, si bien es cierto, ya venían con Uh una -huh. lucha de querer ser libres, ¿no? De la esclavitud, cuando se da este decreto, me dice, el Estado me está dando un derecho, me está reconociendo un derecho, pero no lo puedo disfrutar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hasta Ramón Castilla, cuando da es un decreto, es una ley, ¿qué es lo que exactamente emite Ramón Castilla para el tema de la abolición? Es un decreto. Es un Es un decreto, decreto, sí. es un decreto. Entonces, para cuando Ramón Castilla, digamos, dicta este decreto, ¿cuál era la situación, digamos, social o política o jurídica, si es que es posible, para que Ramón Castilla decida, ¿no? Porque estamos hablando de que en aquel entonces los hacendados tienen el mayor poder económico en el Estado, Sí. Uh ¿no? -huh. Entonces, ¿cuál fue la posición de Ramón Castilla? ¿Cuál fue las circunstancias en las cuales Ramón Castilla dice, sí, efectivamente tengo que dictar este decreto sobre la abolición? Bien, aquí hay varios estereotipos que siempre se cuentan, ¿no? O sea, Ujú, de hecho, hablabas hace un momento de las escuelas y en las escuelas siempre se transmite esta canción que es muy interesante, que nos sirve para enseñar historia y para enseñar lo equivocada que a veces está la ujú. historia que transmitimos, ¿no? Que viva mi papá, que viva mi mamá Ah, ya. y que viva Ramón Ramón Castilla que Castilla. nos dio la libertad. Ya, si solo cantamos la canción, aplaudimos a Ramón Castilla y decimos, incluso pensamos en el beneplácito de Ramón Castilla como un ser supremo, benevolente, que Ujú, da la libertad a los esclavizados. Y no leemos el contexto histórico. Ramón ujú, Castilla se encontraba en una guerra civil. Había ujú, terminado su primer gobierno y había entrado otro presidente, que era José Rufino Echenique, el ujú.
que conocemos en la historiografía por la deuda interna, el problema de la consolidación, el pago, la corrupción dentro del Estado peruano, etc. Y Ramón Castilla decide hacerle un golpe de Estado, ¿no? Ramón Castilla se declara presidente del Perú y entonces entra en una coalición junto con una guerra, una confrontación contra Rufino Echenique, y es primero Rufino Echenique el que propone un decreto de abolición de la esclavitud para aquellos esclavos que lo apoyen a él en la lucha contra Castilla. ¿Qué hace Castilla? Algunos meses después, propone un decreto de abolición para todos en el Perú, salvo para los que apoyen a Rufino Echenique. Parece un juego de palabras, un argumento, pero en realidad fue lo que pasó. A enero del año siguiente se da la batalla de La Palma, donde Castilla es vencedor. Si no me equivoco, es el 5 de enero, no recuerdo bien. Han pasado que un mes y 2 días desde la firma del decreto. Entonces, después se empieza a reglamentar cuál va a ser el proceso de abolición de la esclavitud, de manumisión. El término correcto es manumisión, porque si bien se declara la abolición de la esclavitud, lo que hace el Estado es comprar la libertad de los esclavizados. Iniciábamos esta conversación hablando de que eran mercancía. Al ser mercancía, entonces tú, hacendado, me vas a decir, si yo soy Ramón Castilla, me vas a decir, no, estos esclavizados a mí me costaron. Yo no les puedo dar la libertad porque estarías yendo contra mi patrimonio económico. Y yo te voy a decir, no te preocupes, yo te voy a pagar 300 pesos, 400 pesos por cada uno de esos esclavizados. ¿Qué pasó aquí? ¿Tú le darías algo de ese dinero a los afrodescendientes esclavizados antes? Como hacendado, no le conviene. Exacto. ¿Y qué se les da? Un papel que es una carta de libertad, un documento donde diciendo ya eres libre, pero eso que me pagó el Estado va a quedar para mi capital. Y entonces es a partir de ahí que hablamos de las grandes desigualdades del pueblo afroperuano, porque si bien la abolición de la esclavitud terminó como un régimen esclavista, no se dieron más políticas públicas para el desarrollo de los afrodescendientes. 170 años después, porque este año se cumplen 170 años de la abolición de la esclavitud, vemos que hay lugares en el norte del Perú o en el sur que no tienen títulos de propiedad, ni de las tierras, a pesar de la reforma agraria, ni de las viviendas. Hay lugares afrodescendientes, casas en el centro de Lima, aquí en Barrios Altos, sin ir muy lejos, que no tienen servicios básicos. Entonces, gran parte del problema de la desigualdad es la forma en la que se dio la abolición de la esclavitud en el momento de Castilla. Claro, digamos, haciendo un reencuentro, Castilla aprovecha quizás la situación de los afrodescendientes que estaban siendo esclavizados. Ya, con esto para poder terminar y hacer una pausa, ¿no? Castilla aprovecha esta situación, esta suerte de que quién vota por mí, ¿no? Como si fuera una elección electoral, para yo poder darle, digamos, ese beneficio a los afrodescendientes, ¿no? Castilla, si bien es cierto, ya tenía, digamos, esta contraparte, ¿no? de Echenique, pero como bien mencionaste hace un momento, ¿no? A veces nos cuentan la historia de otra manera y no vemos el contexto histórico, ¿no? Exactamente qué fue lo que pasó. Vamos a hacer una pausa, Ricardo, vamos a hablar sobre las consecuencias de la abolición, de que justamente habías estado mencionando. Magnífico. Bien, regresamos con esta entrevista con Ricardo Aguilar Saavedra, historiador afroperuano. Y bueno, estábamos hablando sobre la abolición de la esclavitud afroperuana, que cumple ya 170 años hoy, 3 de diciembre. Sí. Ricardo, después, cuando se dicta la abolición por parte de Ramón Castilla, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que se ve después de la abolición? ¿Cómo el pueblo afroperuano empieza a tener su vida social, política? Porque hasta donde tengo entendido también hay personajes afroperuanos que también coadyuvaron en la independencia, ¿no? Y fueron parte de la independencia del Perú. Pero a partir de la abolición, ¿qué es lo que sabemos sobre la historia afroperuana? ¿Qué es lo que conocemos? Bien, es interesante pensarlo porque yo tengo que hacer primero un mea culpa de los historiadores de que a lo largo de la historia la mayoría de cosas que se ha visto sobre la historia del pueblo afroperuano tienen que ver con la esclavitud. O se les ha vinculado al trabajo en las haciendas, el trabajo doméstico. Es decir, allí mismo hay que hacer una revolución conceptual
para empezar a leer la historia afroperuana como una historia de conjunto, donde, claro, hay un antes y después de a propósito de la abolición de la esclavitud, pero es un tema mucho más largo y mucho más complejo. Por eso es que hoy, cuando hablamos de la historia del pueblo afroperuano, hablamos de 500 años de historia, desde 1528, que luego podemos hablar de eso, ¿no?, en otra entrevista, hasta la actualidad, 2024. Estamos próximos a cumplir 500 años de historia. Pero sobre lo que señalas es bien interesante porque jurídicamente, después de la abolición de la esclavitud, ya todos en el Perú seríamos iguales, ¿no? No iguales ante la ley, porque aún había muchas cosas que trabajar a través del derecho, pero sí iguales al menos en el tema de que no iba a existir ya el sometimiento jurídico de la esclavitud sobre otros seres humanos. Pero al mismo tiempo que pasa eso, al decir todos en el Perú somos iguales, empieza a desarrollarse el olvido y la negación y la invisibilización hacia el pueblo afroperuano, ¿no? Tal es así que pensamos, o mucha gente piensa de que, bueno, ya se terminó la esclavitud en el Perú, ya podemos hablar de lo afrodescendiente como legado, como historia en el pasado, y ya no se empieza a contar una historia viva de lo afrodescendiente. Cuando sabemos, por ejemplo, que en la Guerra del Pacífico, la guerra que llamamos Guerra con Chile, participaron gran cantidad de afrodescendientes. En el Monitor Huáscar, por ejemplo, el famoso Grumete Medina, que sobrevivió al combate de Angamos, trabajó junto con Grau allí en ese momento. Grau murió y él era muy joven, como muchos otros, tenía 16 años. Y fue el penúltimo sobreviviente general del Monitor Huáscar. Él murió en 1948 y no está reconocido como héroe, a pesar de haber participado en el combate de Angamos, ¿no? Si nos preguntamos, bueno, héroes son los que mueren en batalla. Está el niño Alfredo Maldonado, que era natural de Tacna y murió defendiendo la bandera de Arica, en la batalla de Arica, ¿no? Entonces hay afrodescendientes a lo largo de toda la historia que continúa después de la abolición, que continúa durante el siglo XX. Sin embargo, para conectarlo un poco con la lógica actual, a partir de mediados del siglo XX hubo una revolución cultural, lo que conocemos como el renacer cultural afroperuano, esta suerte de independencia de lo afroperuano, de lo criollo, entendido lo criollo como la música, la gastronomía, todo eso, se empieza a revalorar lo afroperuano en función, bueno, lo negro era el término que se utilizaba en la época, en función a la ancestralidad africana. Y eso ahí invoca otra serie de procesos, ¿no? Pero no hay que dejar de lado de que hay muchas cosas, muchos factores como legado de la esclavitud. Ya lo decíamos hace un momento. Falta de políticas públicas es parte de esta herencia que se tiene que contar también hacia el pueblo afroperuano. Ahora que acabas de mencionar sobre políticas públicas, dos cosas que ahorita se me vinieron a la mente. No recuerdo en qué gobierno ha sido, pero me parece que el Estado, no sé si es el término correcto, pide disculpas al pueblo afroperuano. Exactamente, ¿No? Pidió perdón al pueblo Pidió afroperuano. perdón, Sí, ¿no? en el año 2009. 2009, Alan García. Alan García. Sí. Ya, y lo otro era, se me acaba de ir ahorita, pero bueno, partiendo de ahí, el tema de políticas públicas, hoy en día, ya me acordé, se ha firmado o se ha hecho una reforma constitucional, ¿verdad? Sobre el artículo 89, que es la Constitución Política, ¿no? Esta, vamos a tomarlo como política pública, es una de las acciones que podríamos hacer hoy en día para poder reconocer la historia afroperuana, Sí. ¿no? Porque, como bien has mencionado, hay héroes perdidos en la historia que no se cuentan, pero bajo una propia comunidad parece cerrada, ¿no? Porque no se conoce mucho. ¿Cuál crees que, acá es una pregunta, cuál crees que sería el problema en realidad? ¿Por qué no se conoce estos datos? Si bien es cierto, ahorita ya se ha hecho esta reforma que nos gustaría que nos comentes un poquito más sobre eso. Entiendo yo que es a raíz de la abolición, ¿no? Pero también tratando de unir esto, ¿cuál crees que sería el problema que se ha dado a nivel general, ya sea en tema de educación, en tema de historia, los héroes de la patria, ¿no? Etcétera? Yo creo que son varias cosas, pero en específico dos. La primera es que cuando se piensa el afroperuano en muchos casos, se piensa como algo aparte o como algo que solo interesa a las personas afrodescendientes, llamados antiguamente negras, morenas, de color, como quieramos usar todos los estereotipos y palabras, que eso podríamos hablar también, solo un programa acerca de estereotipos. Pero si pensamos que
esos temas solo le interesan al pueblo afroperuano, estamos mal, ¿no? Porque a nivel de Estado, al final, lo que caracteriza al Perú es la diversidad cultural. Claro. Es decir, en esta frase que se le atribuye a Ricardo Palma, que el que no tiene de Inga tiene de Mandinga. No sabemos si él exactamente lo dijo o lo pensó, pero es bien interesante pensarlo porque al final todos tendríamos algo que ver con lo afrodescendiente, de manera directa o indirecta. Por eso es necesario conocer la historia, contar la historia. Y lo que se ha hecho ahora con esta reforma constitucional es colocar algo tan simple, pero que abre tantas puertas, es colocar la conjunción pueblo afroperuano en la constitución política del Perú. Han pasado 13 constituciones, 203 años de historia, y ninguna recogía una referencia en torno al pueblo afroperuano como tal, o a los afrodescendientes como tal. Siempre se les vinculaba o a la esclavitud, a la condición de esclavo o libre, o de ex esclavizado o libre, pero este reconocimiento al pueblo afroperuano vincula reconocimiento de saberes ancestrales, reconocimiento para hacer políticas públicas, para visibilizar espacios donde la presencia afroperuana es importante, más allá de los estereotipos del Carmen, de Chincha, que sí es importante, pero tenemos presencia afroperuana en las 25 regiones que tiene nuestro país, ¿no? Entonces es importantísimo. Claro, cuando hablas de presencia afroperuana, te daría bastante la razón en eso, porque nuestras danzas folclóricas, haciendo un paréntesis, Sí, nuestras danzas claro. folclóricas, hay muchas danzas El folclore folclóricas, cuenta la historia. ¿no? Donde se nos muestra a los afrodescendientes desde épocas muy remotas, Sí, ¿no? Claro, desde la época de la colonia. Justo acá tenemos el Son de los Diablos, que es una de las danzas más reconocidas que tiene el pueblo afroperuano. Está la zamacueca, ¿no? El baile tierra, golpe tierra, que la mayoría lo conoce. sí. Entonces, al hablar de presencia afroperuana, pienso yo que no solamente sería un tema de estereotipos, ¿no? Yo creo que ya va más allá de qué es lo que está haciendo el Estado, Así ¿no? es. Por el pueblo afroperuano. ¿Por qué? Porque en esta reforma, no sé si me falla la memoria, en este artículo habla sobre el reconocimiento de las comunidades nativas y amazónicas, creo, algo así Ajá. dice, y en este caso ya se agregaría la frase o el término el pueblo afroperuano, Sí, ¿no? Que yo creo que ahí sí ya habría una homogeneidad de derechos, porque estamos hablando de peruanos, ¿no? claro. Ahora, el tema de la abolición que hoy en día, bueno, que hoy se conmemora, ¿por qué, por ejemplo, en el sector de educación no se toca estos temas? O sea, ¿por Bueno, qué ahí, es, ahí, es ahí hay algo que hacer, tan sí, principal y tan importante? Porque es nuestra historia, es parte incluso de la independencia, como bien has mencionado, ¿no? yo creo que hay que hacer varias reformas a nivel de contenidos educativos. Es cierto que, claro, el contenido se centraliza a través del Ministerio de Educación, pero Ujú, los contenidos particulares salen a partir de las regiones, ¿no? Entonces, ujú, ahí hay un trabajo importante que hacer, pero lo principal es visibilizar a través de elementos culturales como el folclore, ujú, ¿no? ujú, O sea, ir saliendo poco a poco de los estereotipos y que se entienda. Yo creo que esto también es potente y con esto podría ir cerrando un poco la idea, que lo afroperuano está presente en la orden constitutiva del Perú, ya lo está en la Constitución, pero que al mismo tiempo la abolición de la esclavitud funciona como un parteaguas para entender qué pasó antes y qué pasó ujú, después. Al final, hay que decirlo, los grandes beneficiarios de la abolición de la ujú, esclavitud fueron los dueños de los esclavizados. ujú, Y se podría investigar que a partir de la riqueza que se acumuló de lo que se le pagó el Estado, se ujú, crearon el gran partido político del siglo XIX y siglo XX, que era el Partido ujú, Civil, donde participaban terratenientes, ex dueños ujú. de esclavos, y ahí hay toda una generación de riqueza a partir de la abolición de la esclavitud, ¿no? Claro. Bien, Ricardo, para poder ya finalizar, ¿qué mensaje nos podría dar al público en general el tema bueno, que hemos hablado ahorita sobre la abolición, pero más allá de eso, ¿qué mensaje nos podrías dar a todos? Yo creo que salgamos de los estereotipos y pensemos lo afroperuano más allá del festejo, del baile, ¿no? Ya lo mencionabas Ujú, tú, hay otras danzas, pero diría tres ideas. La primera es que solo lo afroperuano no tiene que ver con la esclavitud. Lo ujú, afroperuano también tiene que ver con historias de hombres y mujeres libres que siguieron construyendo la historia del Perú, desde 1528 hasta la actualidad.
¿no? Segunda idea, que lo afroperuano no solamente está en una región del país, sino que está a nivel de todos los departamentos. Y tercera idea es que las fechas nos dicen algo. Y fechas como hoy, como el 3 de diciembre de 1854, no solo se cerró una etapa, que era la etapa esclavista, sino se abrió pensar lo afroperuano en función a la peruanidad de una manera mucho más compleja, ¿no? Bien, gracias Ricardo. Gracias a ti y al Cucurucho. Gracias nuevamente. Gracias porque, bueno, siempre, cada vez que venimos, aprendemos más sobre ti, la historia afroperuana. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Esperemos que haya sido gustoso este video y sobre todo muy informativo. Hasta otra oportunidad. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa del Cucurucho de Papel, donde hoy vamos a entrevistar a los fundadores de este interesante proyecto, porque ahora ya les he quitado el programa. Como ustedes hacen su ingreso triunfal bailando, David y Luis Alberto.